Y tal como les anticipara recién antes de la pausa, este es el momento especial que tenemos Juana Díaz y yo aquí en Síntesis Educación. Un momento donde nos damos por entero, ambas educadoras, con corazón de educadoras también, que eso es más importante que el título, creo yo, ¿verdad? Así es. Y que disfrutamos junto a ustedes todos los días miércoles. No puedo decir que es el más visto, ni que es el más esperado, como dicen algunos colegas nuestros acá, porque si no, después eso va a generar problemas. Pero creo que contribuimos a sentar una base también para fortalecer a los pero que demás cada uno los lunes dicen una cosa, los miércoles dicen otra, pero vamos a quedarnos en este espacio tan nuestro que, bueno, que queremos y que creemos que todos ustedes les gusta compartir con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que nos honra con su presencia la doctora Leonor Elmúdez de Bancalari. Ella es directora de Desarrollo Humano de la Comunidad Educativa Lux Mundi, y también Cristina Zapata. Ella es de Comunicaciones y Mercadeo de Educa. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por la invitación. Encantada de tenerlas aquí, porque si se habla de educación en este país, usted es una de las representantes más dignas que tenemos. Encantada de tenerla aquí. Gracias. Y vamos a entrar directamente en el tema, porque la verdad es que Leonor nos ha traído una joya, sí. No solamente para el programa, sino para el país, con la puesta en circulación de un libro que, bueno, tal vez yo me voy a adelantar y sin miedo a equivocarme, a decir que debería ser un libro de texto y un estudio de caso que debería replicarse en muchas o la mayoría de nuestras comunidades aquí en el país. Se ha denominado el milagro de Consuelo, y aquí tenemos a la autora para explayarse, hablándonos de esa experiencia y la motivación para traernos ese regalo. Bien, gracias por la invitación. Realmente este trabajo es la síntesis o la adaptación de mi tesis pero déjelo doctoral. con síntesis, que es un buen nombre. Ah, claro. La síntesis de mi tesis doctoral en educación que hice con la Universidad de Murcia en España. Cuando me tocaba decidir qué tema iba a investigar, siempre conservaba en mi interior unas preguntas que yo me hacía de cómo las escuelas de Consuelo habían logrado lo que yo había observado en los años 90, a raíz de una invitación que me hicieran don Gustavo Tavares y Juan Tomás Tavares, para ver lo que eran escuelas públicas en medios muy pobres, privados, pobres, en el Ingenio Consuelo, y tienen una educación de una calidad impresionante, pero sobre todo de una cultura educativa. Hablamos que son zonas cañeras, y Consuelo es una zona específicamente de Batelles, claro, ¿verdad? Claro, sí. O sea que eso lo que uno piensa cuando habla de esas zonas es lo que usted dijo, de zonas muy pobres, de zonas que quizás la educación no es su primordial preocupación al poner los pies sobre el piso a la mañana, sino quizás la alimentación del día. ¿Y cómo se logró estas escuelas de Consuelo que usted hizo este estudio? ¿Qué hicieron ellas en particular? El estudio hace un recuento histórico desde el 1959 hasta el 2012, o sea que es un estudio de 50 años. Sí. Lo cual le da la fortaleza de que es un modelo educativo exitoso, pero sostenido en el tiempo, que también es... Todo en educación no es inmediato, ¿verdad? Exactamente. Y vino a raíz de una transformación en la cultura. Las hermanas de la Inmaculada Concepción llegaron en el año 1959, invitadas a conducir la educación en este sitio donde no había educación pública. Y bueno, invitaron a los niños ahí a la escuela, a las familias, crearon una escuela divertida, alegre, donde los niños fueron visibilizados, reconocidos, se les trabajó su autoestima a través de todo el ámbito del deporte, de las artes, de la música, y realmente cambiaron, devolvieron la esperanza de que con la educación se podía pensar en un futuro mejor. Y a partir de ahí, bueno, ahí está la historia. Realmente han logrado una comunidad que valora la educación como su primer valor y se sienten orgullosos de esto.
y han hecho un trabajo increíble. De esa primera escuela, que me imagino que sería pequeñita, con muchas privaciones económicas y esta gran vocación que tenían estas hermanas de la caridad. De la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción, que vendrían, bueno, a conocer un mundo nuevo para ellos, ¿no? Totalmente nuevo. Totalmente nuevo, inclusive hasta el idioma, porque me imagino que la manera de hablar e inclusive la comunidad haitiana que podría llegar a vivir en esa zona tenía problemas para comunicarse con ellas. Esa primera escuela, ¿cómo fue creciendo? Bueno, operaba en un barrancón Ajá. del CEA, y que las hermanas solicitaron que le prestaran para poder hacer la escuela, y ahí pues con todas las precariedades del mundo, con la cachipa del ingenio, pero aparte con gallinas y todo en el medio, tenían que barrer todos los días para acondicionar la escuela. Pero fue enamorando tanto a la población sobre la educación que ellas cuentan, está registrado todas esas anécdotas en el libro, que se sentaban 3 niños en una misma butaca para poder escuchar las clases. Y llegó un momento en que las ventanas estaban abarrotadas de estudiantes de pie, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, con sus cuadernos recibiendo clases. O sea, llegó un momento que... No solamente adentro, bajo el techo, afuera, sino afuera, a través de las ventanas. Por decir un ejemplo, cuando ya llegaron habían 30 niños que iban a la escuela. Y al cabo de los 2 años tenían 300 estudiantes. Entonces ahí empezaron a gestionar para hacer una escuela mejor, con un buen plantel. Hicieron la Escuela Divina Providencia, que se inauguró en el 69, 10 años después. 10 años después. Un plantel enorme con 24 aulas, campo, césped para los niños jugar, en fin, una escuela digna. Pero fue a partir de, se hizo una revolución educativa, valorando la educación. Hay una palabra que me viene a la mente y es motivación. ¿Qué le parece a usted? Bueno, definitivamente nosotros en Educa ha sido un gran honor y esta motivación que nos trae Leonor con esa historia para nosotros ha sido de verdad que un momento muy importante para tratar de compartir esto con la comunidad. Nosotros fungimos como simplemente apoyo de Leonor para transmitirle esto a la comunidad, y esa motivación que nosotros mismos como Educa hemos obtenido a través de esta historia es definitivamente indescriptible. Es algo que merece ser compartido con la comunidad, porque es una historia que no solamente se queda en historia, sino que es una realidad que se está viviendo hoy en día ya, y definitivamente es algo motivador, no solamente para nosotros que fuimos apoyo para la publicación, sino que para todos los que han tenido la oportunidad de conocerla. El Milagro de Consuelo es un título que para toda persona apasionada o preocupada por la educación aquí en República Dominicana, a simple vista enamora. ¿En qué consistió ese milagro en esta comunidad? La verdad que el título sugeriría que es un milagro por infusión divina, pero realmente es el Algo tiene que haber de eso, ¿eh? Algo tiene que haber. El trabajo arduo como hormiguitas de una comunidad que se empoderó de la educación, que la puso como el primer valor y que defendía la educación de una manera impresionante. Cuando uno va a las escuelas de Consuelo, las paredes están limpiecitas, los pupitres no están rayados, los muchachos sienten su escuela como suya y como lo más importante en su vida, entonces cuidan su educación. Y además no una educación cualquiera, una educación de calidad. Entonces realmente es el trabajo sistemático por muchos años, no solamente de las hermanas, sino que los primeros egresados fueron tan tocados afectivamente por su escuela que quisieron ser maestros. Entonces se hizo una gran cantera de maestros que fue antecediendo luego la apertura de las siguientes escuelas. Entonces todas las escuelas del municipio que están en el estudio están regenteadas por egresados de las escuelas. Exalumnos. Egresados de las escuelas que se hicieron maestros y luego directores. Qué bien. Replicando el modelo íntegro. Y podría ser, mirando a futuro, que esto genere un movimiento o un estilo de educar ya no solamente dentro de lo que sería el ejemplo de República Dominicana, sino que trascienda las fronteras. Podría ser. Estoy segura que sí. Cuando sí. presenté la tesis en España, los miembros del tribunal dijeron ellos estaban fascinados, o sea que realmente yo creo que toca a todo ser humano, a toda comunidad donde haya un niño en un pupitre esperando que se le enseñe el modelo
desarrollado en Consuelo realmente Entonces, sirve. volviendo a la parte temática o quizás, ¿qué tipo de educación? Yo dije que a mí me venía a la mente la palabra motivación. Es una educación inclusiva, es una educación que hace que la comunidad participe de lo que es la escuela, hace que los niños aprendan de alguna manera en particular, los hace participar de la educación o los hace sentarse y escuchar. Es una educación inclusiva, empezando por ahí, fundamentada en el amor y en el respeto, en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. Y yo creo que lo que permea es el modo de transmitir los conocimientos y desarrollar las competencias, el cómo lo hacen los maestros. Okay. Y yo creo que ahí es que está el reto interesante de nuestro país. ¿Qué peculiaridad tenían y tienen esos maestros de Consuelo? Bueno, una cercanía afectiva, una valoración del otro, un respeto del otro ser humano, la integración de todos. Que cuando llegaron las hermanas había una población de cocolos haitianos y dominicanos que realmente estaban en permanente conflicto, y entonces a través del amor y de esta cercanía afectiva y de estos valores trascendentes, las hermanas pudieron sobrepasar todo esto, y entonces ellos se sienten una comunidad que son una sola comunidad, un solo ser humano. Y entonces yo creo que ha sido el amor, el sentido de trascendencia, esa cercanía afectiva, ese modo de relacionarse con los estudiantes, con los demás compañeros de trabajo, es que ha revolucionado las escuelas de Consuelo. ¿Hay alguna fuerza que influyó? Porque ahora, y hablábamos fuera de cámara de la importancia que se le está dando a nivel mundial al desarrollo de competencias globales. Preparar a nuestros niños y adolescentes para el empleo, para el trabajo, para que sean productivos. Entonces ustedes están hablando y resaltando en esta obra el poder que tienen los valores. ¿Cómo conectamos esos dos aspectos para tener una educación afectiva y de calidad? Claro, es que no son mutuamente excluyentes. Se debe trabajar las competencias, y yo entiendo que es el paradigma apropiado en este momento, pero las competencias se tienen que trabajar fundamentadas en una serie de valores. Entonces se pueden trabajar perfectamente. Yo creo que los valores deben permear el modo de cómo se trabajan las competencias y el modo de cómo el maestro trabaja con sus alumnos. Entonces yo creo que sí. ¿Y existe alguna receta, alguna guía propuesta en la obra para que le dé pautas a los educadores, a los padres y a todas las personas involucradas en una comunidad educativa para transmitir los valores y que no sea solamente un discurso y nada más? Bueno, la obra trabaja los diferentes valores que fueron encontrados en esta comunidad. Fueron 17 valores fundamentales. Y desglosa cómo la fueron implementando en la comunidad. O sea que leyendo eso se puede uno tener una idea. Pero yo creo que hay que trabajar la persona del maestro. Ahí la voy. Persona del maestro. Ahí voy. Yo decía, y lo repito, me llegó a la memoria o a la mente la palabra motivación. Pero siguiendo su cuento de esta historia, resalto la palabra vocación y valores. Entonces, la motivación, la vocación y los valores solamente competen en un primer momento al maestro. Entonces, la comunidad que ve en ese acercamiento que tiene ese maestro, que le gusta lo que hace, que está motivado, que tiene vocación de enseñar y que resalta y respeta los valores, ve la manera de salir de la pobreza, ve la manera de incluirse en una sociedad que de otra manera los rechazaría y cómo manejar las competencias. Entonces, no me extrañaría, y vuelvo a lo que decía antes, de que podríamos generar desde República Dominicana una nueva manera de educar, una nueva manera de acercarnos a los alumnos, a enseñar de manera diferente. Hoy por hoy, que ya estamos en la era digital y que quizás en el 1959, cuando esas hermanitas llegaron allá, por supuesto que no tenían quizás ni luz eléctrica en un principio, pero que me imagino que se fueron adaptando a los tiempos y a los momentos.
Ahora, usted habló de una revolución educativa. El gobierno está implementando lo que ellos dieron en llamar la revolución educativa, con las escuelas en tanda extendida y, bueno, más tiempo de los maestros con los alumnos. Usted y a través de Educa van a hacerle llegar esta metodología, este libro, ahora que están evaluando a los maestros. Bueno, sí, definitivamente ese es el plan. Nosotros tenemos la motivación, así como usted mencionaba, de llevar esto a todas las comunidades y especialmente al Ministerio de Educación, para que no solamente quede así como decía en un discurso, una obra, sino que esto sirva realmente, como mencionan en el prólogo, como una hoja de ruta para todas esas comunidades que tienen la motivación y no saben cómo seguirla. Definitivamente ese es un plan que tenemos en agenda y creo que es algo que nosotros podemos hacer llegar a futuro, bien pronto. Sí, ¿no? Y además participar de lo que es la revolución educativa, Claro, ¿verdad? claro. Sí, y creo que también a través de la obra se trazan pautas claras y precisas de los elementos indispensables en esa revolución educativa. Sí. Creo que estamos ante una obra maestra, no solamente por la calidad que tiene en la forma, en la presentación y en el contenido, sino el planteamiento y que a la vez constituye una guía para hacer la práctica, porque los que de alguna manera hemos estado involucrados en revisión curricular y en la historia de la educación dominicana en los últimos 20 años, una pregunta que constantemente nos hacemos, porque siempre hablamos de valores, pero ¿los valores qué? Eso es algo que hay que vivirlo. Y quiero rescatar y aprovechar para la siguiente pregunta algo que dijo Leonor. O sea, la importancia que reviste la figura del maestro, más allá de la función que desempeña como educador la persona. ¿Qué pasó en Consuelo con la figura del maestro, con ese ser humano que hay detrás de alguien que pasa horas en una escuela con un pizarrón, tiza y libros? Claro. Precisamente de eso quería hablar ahorita. Realmente tocaron la vocación del maestro. ¿Por qué? Porque hubo una escuela que tocó la fibra espiritual y sensible de los estudiantes. Los niños se sentían queridos, se sentían importantes, se sentían que se le exigía, pero que se le amaba, que se le exigía en cuanto a Sí, porque disciplina. no deja de ser exigente según lo que estuve leyendo. Muy exigente, muy exigente. No, De no es hecho, la permisiva, no caligrafía- es que vamos a divertirnos ni vamos a jugar a la escuela, no. y ellos Derechitos. valoran la educación de calidad, o sea que valoran la exigencia. Pero realmente fueron tocados. Entonces, hasta que nosotros no logremos nuestra escuela dominicana tocar, revolucionar la parte afectiva en la escuela, lograr que la escuela sea un lugar seguro, alegre, divertido, pero exigente, esa experiencia vital de los alumnos en la escuela no lo va a llevar a querer abrazar la educación, que fue lo que pasó en Consuelo. Al sentirse así, ellos quisieron ser maestros para emular a sus maestros y devolverle a la comunidad. Entonces, el maestro surgió solo, porque la educación era tan buena, ellos se sintieron tan queridos y valoraron tanto ese sentido de esperanza que la vocación surgió solita. Entonces, trabajar la vocación del maestro hay que empezar desde la escuela primaria, a revolucionar el mundo afectivo de esos niños para que en su futuro también quieran aportar a su país en la educación. Y desde antes. Y ya, desde antes. ya ahora tenemos que contar en República Dominicana con la educación inicial. Exacto. Y con la Tenemos que educación tenerla inicial, en cuenta. claro, Tenemos totalmente. que tenerla en cuenta. Antes era algo como un pasatiempo, como dejar a los niños mientras la mamá trabaja. Y no es así. Claro. Es una parte importante y podríamos decir que es la zapata Fundamental. de la educación. Fundamental, así es. Sí. Los neuropsicólogos están diciendo ahora, lo que se adquiere en los primeros 5 años de vida, Sí. muere de viejo con la gente, nos Así acompaña hasta la tumba. Así es. Supongo que cuando llegaron estas hermanas a esta comunidad, tal vez no tenían todos los recursos para poner a funcionar ese modelo que querían implementar. ¿Cómo se involucraron los otros actores de la comunidad, los padres, las asociaciones, las iglesias que supongo ya estaban establecidas ahí? Mira, lo primero es que en ese momento se apoyaron mucho en el CEA, que tenía el ingeniero Consuelo. Entonces, cada vez que se necesitaba, por ejemplo, hacer algún arreglo en la escuela, hacer algo, el CEA siempre apoyaba. Luego involucraban a los padres. Si iban a hacer algún tipo de actividad, los padres venían y colaboraban.
recuerdo una de las anécdotas cuando iban a hacer una de las escuelas, la segunda escuela, que los niños, los estudiantes, llevaban jugo de guarapo y demás a los empleados que estaban trabajando, los obreros, para que ellos pudieran seguir la jornada de trabajo, pero un poco más distendidos y refrescados. En otras palabras, hubo un involucramiento de la comunidad. Cuando abrieron el dispensario médico, en el 1967, se convocó a las madres de los estudiantes, ¿quiénes quieren ser voluntarias? Aparecieron 24 madres voluntarias, le hicieron sus uniformes en aquella época, en el 67, con el nombre y todo, que esto es como algo más moderno. Sí. Con el nombre y todo, le dieron cursos hasta de etiqueta y protocolo para que ellas supieran cómo dignamente podían llevar una función de voluntaria en un dispensario médico. Entonces, fueron creando lo que es la cultura del voluntariado. Hay tanto que estudiar de la comunidad de Consuelo que yo pienso que este es un primer estudio. Y se abren muchas ventanas para otros estudios más, incluyendo el liderazgo de los maestros y de los directores, la vocación ¿Y docente. quién fue la líder? Porque tiene que haber habido una de esas hermanas que fue la líder, una de las primeras, la ideóloga, la de decir vamos a trabajar de esta manera. ¿Quién fue? Llegaron 3 hermanas, Sor Ana Nolan, Sor Leonor Gibb y Sor Susan Daly. Entonces, o sea, de origen sajón. Sí, canadienses llegaron. Sí. Okay. Entonces, Sor Ana Nolan era la mayor en ese momento y permaneció en la comunidad. Que sería la madre superiora. Y luego también Sor Leonor Gibb, que está en Consuelo todavía. Sí. Sí, llegó a los 22 años. Wow. Una dama espigada, elegante, bella, y ahora es un amor de ser humano. Sí, me imagino. Ella todavía está en la comunidad. Sor Ana Nolan murió en el 2007. Yo diría que esas son las 2 grandes fundadoras de todo este modelo. Las que trajeron la idea. Las que trajeron la idea, sí, porque Sor Susan vino, pero tuvo unos meses y luego fue transferida a Yamasá. Ok. ¿Y en Yamasá no tuvo el mismo éxito? Bueno, lo que pasa es que yo no he estudiado la comunidad de Yamasá. Okay. Pero supongo, no lo sé. Sería interesante estudiar, pero claro. En Consuelo sí hay una evidencia de un trabajo increíble. Estamos hablando de ¿cuántas escuelas se hicieron? Desde el año 59. El estudio recoge 6 escuelas que surgieron, pero en un perímetro de 8 kilómetros cuadrados. O sea, muy pequeño. Muy pequeño. Luego, la calidad de las escuelas fue extrapolada a los batelles aledaños, a todos los batelles aledaños. O sea que, pero mi estudio recoge 6 escuelas, pero a partir de ahí ya llevan desde el 2000. Estamos hablando también de un dispensario médico. De 150 casas para maestros. Y conserjes, 150 casas para maestros y conserjes. Un centro de la cultura que todavía está en construcción, que es para lo que quiero los fondos del libro. Y leí también algo así como un hogar de ancianos. Un hogar de ancianos, la residencia San Lucas, también un centro de capacitación tecnológico y el dispensario médico. O sea que lo que hablábamos de ponernos al día, ¿no? Sí, el desarrollo comunitario y son los egresados de las escuelas con los maestros que han integrado. empujado todas estas obras de desarrollo comunitario. Y la misma comunidad ayuda, ¿verdad? Claro, toda la comunidad ayuda. Ellos son los primeros defensores de todos estos espacios. Leonor, de tu parte, ¿hubo alguna motivación específica para, de tantos elementos que se pueden sacar de la experiencia de Consuelo, centrarte en el tema de los valores? Claro, cuando yo llegué primero a volver a visitar la comunidad para pensar en el estudio, Sor Leonor Gibb me invitó a 3 moradores a conversar sobre Consuelo. Y yo le decía, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ustedes observan aquí? Y cuando ellos hablaban de los valores, se le iluminaban los ojos. Y me decían los valores. Y tú le veías lagrimita en los ojos. Los valores, lo que hemos recibido como valores. Entonces yo dije, bueno, si es tan importante los valores, ahí es que vamos a hacer el estudio. Vamos a ver qué pasó con los valores que transmitieron estas escuelas que han llevado a la creación de un capital social, que ha creado el resto de las escuelas y que ha permitido que se replique el modelo en las diferentes escuelas. Son 17 los valores que usted encontró resaltados. ¿Se acuerda de algunos? Claro, el valor a la educación en sí misma, el valor a la realización personal, el valor a la educación con calidad, el valor a la vocación docente, el valor de la responsabilidad, del orden, de la disciplina, del amor, el valor al arte, el valor al deporte, el valor al cuidado de los bienes escolares, el valor de la participación. Qué bien. Que debemos destacar, y abrir un paréntesis, que de Consuelo han salido varios de nuestros grandes deportistas. Claro, Sammy Sosa. Ajá. Sí, y son deportistas que devuelven a la comunidad.
También ha salido un Premio Nacional de Novela, Avelino es. Estal, y estudió en la Así Escuela es. de Consuelo. Sí. Así Y es. grandes pintores, abogados, en fin, o sea, ha sido un modelo muy exitoso, realmente. Desde Educa, esta organización reconocida porque ha mostrado desde el sector empresarial una fuerte preocupación por la educación de calidad en República Dominicana. ¿Qué se persigue con esto? Bueno, nosotros principalmente buscamos crear una conciencia pública sobre la importancia de la educación como elemento clave para el desarrollo comunitario y de toda la sociedad de por sí. Nosotros buscamos compartir estas historias, estos casos exitosos, para que la comunidad vea esas partes positivas, que no es solamente lo negativo que muchas veces se muestra en los medios, sino que hay mucho positivo por compartir y también por imitar, copiar lo bueno. Es más lo que nosotros entendemos que se puede lograr con este tipo de cosas y crear esa conciencia de que realmente en la educación queda todavía mucho por hacer y por lograr. Sí, eso es permanente, ¿no? Además los cambios. Qué interesante que uno de los valores destacados es el amor al plantel, hacia el plantel, a su escuela, nada de estar rayando pupitres ni escribiendo paredes. Qué interesante eso, me gustó, porque no siempre eso se pone como valor importante, porque ni siquiera a veces los maestros quieren a sus escuelas. Así es, lamentablemente. Entonces pasa por ahí. Si el maestro lo único que va es a cobrar un 25 y ay, estos muchachos sí molestan y otra vez tengo que levantarme temprano, no puede él mismo darle ese amor por la escuela, pero esto sí pasa y sí pasó. Y sí lo cuidan todavía. Y yo me imagino que hasta los exalumnos deben pasar cada tanto por sus escuelas con el amor que le enseñaron a tenerle. Así es. Qué importante eso. Ojalá y pudiéramos trasladarlo no solamente a las escuelas, sino a toda la sociedad dominicana y que aprendamos a echar la basura en un zafacón y a querer nuestra ciudad, sea cual sea, la capital, Santiago, o cualquiera de las ciudades donde cada uno de nosotros vive, que aprendamos a quererla y a cuidarla como esta gente cuida sus escuelas y les enseñó a sus alumnos a cuidar sus escuelas. Y sobre todo también fomentar esto del mismo valor del amor por la educación. O sea, ¿cómo logramos que estudiantes, maestros, directores y la ciudadanía en sentido general nos enamoremos de la educación y valoremos de tal punto que ser educado, aprender, estudiar, adquirir conocimiento, lo valoremos tanto como irnos de viaje, como sacarnos la loto, como comprar una casa nueva, una jipeta, que son acciones que nos dan mucha emoción. Ojalá que la educación pudiera producir eso también desde niños. Así es. Pero bueno, hay veces que son utopías que no podemos luchar contra ellas, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, y sí se puede porque lo vemos en este libro que Leonor Elmúdez nos muestra como un milagro, que los milagros sí se pueden. Y yo siempre digo que a veces Dios está muy ocupado y nosotros aquí tenemos que darle una manita. Y eso fue lo que hicieron esas hermanas en Consuelo, porque para lograr la educación, para lograr el amor a la educación, para lograr que una comunidad participe en lo que era la educación de sus propios hijos, de la manera de poder salir de un batey, de la manera de que la sociedad dominicana no los deseche o no los desampare por no tener educación, por no saber leer, por no saber escribir, por no saber hablar, por no saber firmar, por no saber leer un contrato de trabajo. Eso es un milagro, pero un milagro que estas hermanas lograron, y la otra palabra que viene a mi mente es el amor. Así es. El amor hacia el prójimo, el amor hacia todo aquel que estaba a su alrededor, que no les importaba color,
ni quizás inclusive hasta religión, porque muchos de esos personas que viven en esas comunidades a veces hubieran practicado también otra religión, al ser de origen haitiano específicamente, me refiero. Sí. Y cocolos. Entonces, me imagino que las habrán también llevado a la fe y a ese amor a Dios que ellas evidentemente no les cabía en el pecho y tenían que compartirlo con toda esa comunidad para que lograran, y lograron de hecho lo que se propusieron desde Y lo el hicieron de una principio. manera ecuménica. Ellas Exacto. respetaron la religión de cada grupo étnico y realmente ponían el valor del amor y la trascendencia por encima de cualquier diferencia religiosa o de religiosa o de cualquier denominación religiosa. Entiendo que totalmente ecuménico. es el más alto contenido de la fe. Sí, claro, es exactamente. Por eso es un modelo de educación para la ciudadanía en clave humanística, Claro. más que un modelo de educación religiosa. Seguramente, seguramente. Debemos resaltar antes de irnos que todos los fondos generados por la venta del libro van a ser destinados a la Casa de la Cultura del municipio de Consuelo y creo que de alguna manera todos estamos invitados a enamorarnos también de esa obra y hacer nuestra propia contribución. ¿Dónde encontramos el libro? Bueno, lo podemos encontrar tanto en las oficinas de Educa como en la misma comunidad educativa Lux Mundi, en el pueblo de Consuelo, y próximamente estaremos ya en las librerías como Cuesta y demás. Como estamos recién publicados hace una semanita, estamos trabajando para que se logre estas colocaciones en los diferentes medios. Y que tengamos, ojalá, no una ni dos, sino hasta 20 tiradas. Para Claro que seguir sí. replicando No, esta y experiencia. que dentro de las evaluaciones de los maestros, que se lo tome como ejemplo, que se lo tome como, y no hablo solamente de la venta del libro, sino de lo que puede generar en la comunidad educativa, específicamente en los docentes, saber que eso se puede hacer. Así es. Y quizás, como decía Juana, imitarlos. Así que Replicar, sería- porque lo exitoso hay que replicar. Y eso es lo bueno de Claro, los milagros, claro. porque los milagros se multiplican. Claro que sí. Vamos entonces a darles las gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy, a Cristina Zapata de Comunicaciones y Mercadeo de Educa y también a la doctora Leonor Elmúdez de Bancalari, que vino a compartir con nosotros una experiencia que le valió una tesis doctoral en educación, pero más allá, entiendo yo y me permite que ponga palabras en su boca, es una experiencia de vida que ella logró captar en esta comunidad y que la regala al mundo. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y, Juanita, Hasta la Se nos próxima acabó el semana tiempo, y usted ojalá sabe. que alguien se anime a hacer el guión para la película. pero mira, una buena idea, claro que sí. Ya usted sabe, usted tiene ahí su parte también en la película por haber Así tenido la es. idea. Gracias, Juanita, por haber traído unas invitadas tan inteligentes Y y gracias tan a ellas por acompañarnos. interesante este tema del día de hoy. Así es. Y a ustedes los despedimos hasta mañana, siempre y cuando Dios así lo disponga. Chao.